La Complutense de Madrid, la misma universidad que hoy nos acoge en este curso de verano, es colega del departamento, somos colegas del departamento, le conozco hace años, pero sobre todo le conozco y le conocéis muchos de vosotros por sus trabajos de publicaciones muy extensas y de trabajo con la prensa. Es, además de un sociólogo que ha investigado y que ha trabajado, pues podríamos decir un escritor, un publicista que se ocupa de todos los temas de la actualidad. Y dentro de los temas de la actualidad siempre ha venido dando una especial atención a las cuestiones de las relaciones entre los hombres y las mujeres, de la organización familiar, de la vida de los individuos, de los ciudadanos, en las distintas etapas de su vida. Tiene reflexiones y escribe muy frecuentemente sobre la juventud, los problemas, los cambios en el estatuto social de los jóvenes, también el tema de las mujeres y también el tema de la vejez, de la tercera edad, es decir, de los individuos, como en las distintas sociedades las edades han venido marcando distintas posibilidades, distintos estatutos sociales, distintos derechos, y cómo en la sociedad actual la tercera edad, la gente mayor, tiene unas peculiaridades, unas oportunidades distintas de los que han sido. Sobre todo esto y sobre lo que es la agenda política de las familias en la actualidad va a hablar hoy. En este curso nos interesa especialmente el tema de la familia porque relaciona derechos, leyes y oportunidades para los distintos ciudadanos, para las distintas personas. Es, como han dicho los responsables de la Federación de Familias y los responsables del Ministerio de la Igualdad, la Salud y los Asuntos Sociales hace un momento. Es decir, cómo enfrentar las distintas vulnerabilidades que tienen los individuos. Que ha habido un cambio histórico y un cambio social muy importante. Hace ya 200 años, a nivel de Europa, se gritó aquello de igualdad, libertad y solidaridad como una reivindicación frente a una sociedad que no aceptaba como legítimas esas tres reivindicaciones. En la actualidad vivimos en una sociedad en la que las tres reivindicaciones son legítimas, es decir, la libertad de cada individuo para optar, para elegir, para ser, la igualdad en cuanto a oportunidades de distintos individuos y la responsabilidad social, la solidaridad frente a cualquier tipo de vulnerabilidad. Pero que esto sea legítimo no significa que sea real. Y en este sentido, la cuestión de las familias, la institución de la familia es como el gozne que está entre una tradición que no reconocía esos derechos, que no reconocía esa legitimidad y en la que cada individuo dependía de dónde naciera, de quién fueran sus padres, de qué relación hubiera entre su padre y su madre, de qué accidentes había tenido y que le habían roto las piernas y entonces ya no podía ni trabajar, solo se podía dedicar a la mendicidad. Frente a una tradición histórica así, tenemos una sociedad que pone en el planteamiento legal, en el planteamiento a veces constitucional de su organización, los derechos del individuo a tener una igualdad de oportunidades, a tener una libertad personal y a ser acreedor de una solidaridad social ante el paro, ante la vulnerabilidad de carácter enfermedad, minusvalía, ante la situación social de haber nacido de unas dos personas que no estaban casados, pero todavía las cuestiones de clase social, de origen étnico, de pertenecer a una sociedad u otra, nos hacen muy diferentes. Es decir, que ni la igualdad, ni la libertad, ni los derechos a que te atiendan en tu situación de vulnerabilidad son una realidad. Por eso, la agenda política actual tiene muy en cuenta la cuestión de la familia porque es la institución en la que, como tradicionalmente se ha hecho cargo de todas estas debilidades, de estas dependencias individuales, actualmente está perdiendo plano político porque hay responsabilidades sociales, responsabilidades públicas
pero todavía la realidad no es así. Todavía la institución de la familia es la que enfrenta muchísimos de estos problemas que tienen los ciudadanos en nuestra sociedad. Muy bien, yo creo que con más detalle y de una manera mucho más rica, Enrique nos va a hablar de todo esto. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Inés, por invitarme, a vosotros por venir a escucharme. Voy a tratar, ya que es la primera conferencia del curso, voy a tratar de justificar por qué no voy a hablar directamente de vulnerabilidades familiares, que es el tema del curso este año. Y es que yo no he investigado, sí tengo muchas publicaciones sobre asuntos, problemas familiares, pero digamos que no me dedico específicamente a hacer investigación sobre casos concretos de vulnerabilidad familiar. Yo lo que vengo, sí el caso de la violencia de género, porque por ejemplo uno de los másteres en que yo soy docente, pues toco el tema de las formas sociales de violencia y la mitad del curso nos dedicamos a la violencia de género, evidentemente, feminicidio, etcétera, etcétera. Pero yo más bien me dedico a la sociología política y dentro de ella a la comunicación política. Y en ese sentido yo creo que un buen marco introductorio para el curso es hablar de cómo la opinión pública española pues trata las vulnerabilidades familiares, los problemas familiares, que es el campo en el que yo me muevo. De hecho, hay el máster de comunicación política de mayor, no sé si llamarlo, importancia, de mayor importancia académica, es el que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Información, que se llama EACP, estudios de EACP, estudios avanzados en comunicación política. Y allí la asignatura Agendas de Género la imparto yo. Ya llevo impartiéndola hace 5 años, por cierto que ya acabo, porque como ya estoy en trance de jubilación, me comentaba Inés que somos colegas, bueno, ella fue profesora mía, pero yo es que me matriculé con 28 años de sociología, soy mucho mayor que Inés, y en ese sentido yo ya estoy en trance de prejubilación y voy desprendiéndome como las serpientes que se desprenden de las camisas. Yo de la camisa no me desprendo de ella, pero sí de las asignaturas, y esta, Agendas de Género, digamos que hoy sería mi canto de cisne académico en la UCM, de hablar de agendas de género, porque ya no la daré el curso que hoy viene, me quedará ahí solo con 2 asignaturas y me desprendo de esta. Bueno, pues en ese sentido, en los estudios estos de opinión pública se viene hablando de diferentes agendas. ¿Qué es una agenda? Una agenda es un ranking de problemas a resolver, de problemas públicos. Nuestra sociedad tiene gravísimos problemas, nuestra sociedad, nuestra comunidad política, y tenemos que tratar entre todos de resolverlos en la medida de lo posible, y si no se pueden resolver, al menos conllevarlos, como se dice esto del independentismo catalán, ¿no? Bueno, y en ese sentido los expertos en agendas distinguen 3 clases de agendas. Ya digo, una agenda es una lista de problemas. La agenda política, que es la lista de problemas que la clase política, el gobierno, la oposición, los grupos parlamentarios, los expertos de las administraciones públicas consideran que son los problemas a resolver. A eso se le llama agenda política. Luego la agenda mediática, que es que los medios de comunicación, prensa escrita, televisión, radio e internet, ¿cuál es la propia agenda que ellos proponen? ¿Cuál es la lista de temas o problemas a resolver que ellos proponen, trabajan, subrayan, visibilizan, ¿no? Y por último lugar, la agenda pública propiamente dicha, que es cómo la ciudadanía hace suyas esas otras 2 agendas, la política de la clase política y la mediática de los periodistas o comunicólogos, ¿no? Bueno, pues la agenda pública española, ¿cómo trata la vulnerabilidad familiar? Bueno, pues ni la trata. Aquí vamos a poner, por una excepción, yo siempre confío mucho en mi capacidad comunicativa. Si alguien me avisa todos los otros años, nunca vengo con estos instrumentos informáticos, sino confío solo en la fuerza de la comunicación no verbal, también un poco en la verbal, pues tratar de llegar a vosotros. Pero hoy he hecho una excepción, precisamente porque tenemos que hablar. Bueno, esto es el barómetro del CIS normal y corriente. La agenda pública, es decir, la ciudadanía española, qué ranking se hace
de los problemas colectivos de la comunidad nacional o estatal o como queráis llamarla, pues que cada trimestre el CIS hace un barómetro donde le pregunta a los ciudadanos cuáles son los problemas más importantes que perciben ellos como que aquejan a nuestro país. Problemas que afectan a España, la columna de la izquierda. Y esto enseguida los periódicos os lo cuentan. Lo que pasa es que os cuentan solo los primeros del ranking. Ya sabéis, primero siempre el paro, en segundo lugar, ya desde hace unos años, la corrupción. En tercer lugar, la crisis económica. La corrupción sobrepasó desde el año 13 a la crisis económica como segundo problema más importante. El año 13 es cuando se descubren los papeles de Bárcenas. Hasta los papeles de Bárcenas la corrupción estaba más abajo, pero desde los papeles de Bárcenas pasó a segundo lugar por delante de la crisis económica. Luego, la clase política, ya sabéis que nuestros partidos es uno de los problemas más irresolubles que tenemos, no sabemos qué hacer con nuestros partidos, problemas sociales y así sanidad, educación, etcétera. Entonces, el primer problema familiar que aparece en la opinión pública española es la violencia de género. Veis que está en el lugar número 20, violencia de género, con 0,9% de población, no llega al 1% de los encuestados que afirman que la violencia de género es un problema que afecta a la sociedad española. Es el número 20. Ninguno más que afecte a problemas familiares, ninguno más, porque llega hasta el 40. Los 40 primeros problemas subrayan amarillo en el puesto número 20, con solo un 1% de encuestados que citan la violencia de género como un problema nacional, lo llamaríamos así. Pero os fijáis que hay otra columna a la derecha, problemas que afectan personalmente. Aquí los expertos en opinión pública distinguen entre la agenda pública, que es la lista de problemas que afectan a la comunidad, y la agenda personal, la lista de problemas que le afectan personalmente al encuestado. Y entonces eso varía, porque claro, si tú estás en paro, le das mucho más importancia al paro que se la puedo dar yo, que como soy funcionario del Estado, pues tengo sueldo vitalicio, primero por mi trabajo y después por mi jubilación. Pero los que están en paro lo tienen más crudo. En ese sentido, digamos que el paro es un problema prioritario, sobre todo para aquellos que están en paro y para aquellos miembros de su familia que están afectados por el paro. El 44% de los españoles consideran que el paro es un problema personal más importante. No quiere decir que estén ellos en los 44 en paro, evidentemente, pero sí en su entorno más inmediato. Bueno, pues allí la violencia de género está mucho más baja. Fijaos que está en el puesto número 35. Solo el 0,1% de los encuestados afirman que la violencia de género les afecta personalmente o les preocupa como algo que les afecta personalmente. Esto significa el que esté en el puesto 20 la violencia de género en la agenda pública y en el puesto 35 en la agenda personal, quiere decir que les parece que es un problema, sí, nacional, al 1% les parece que es un problema nacional, pero solo les preocupa en el ámbito íntimo de su vida cotidiana al 0,1%, que sería, es de suponer, que es aquellos que en el momento de hacer la encuesta, pues en su entorno más inmediato han sufrido episodios de violencia de género. Pero vemos que después, también en amarillo, problema número 36, de la agenda personal, que es la de la columna de la derecha, aparece problemas de la mujer en general, donde están incluidos los problemas familiares. Porque en el ítem, la lista de problemas, que aquí salen hasta 40, no hay ninguna otra forma de problemas familiares que no sean o violencia de género o problemas de la mujer. No aparece la conciliación, no aparece la custodia compartida o no. Ese tipo de problemas familiares no aparecen más que en este formato. Problemas de la mujer. Y veis que está en el puesto número 36. Es decir, que solo al 0,1% de los encuestados les parece que los problemas de la mujer les afectan personalmente. Y quiero insistir que aquí podríamos asimilar problemas familiares como en problemas de la mujer. Pero esto no aparece en la agenda pública. En la agenda pública no aparece problemas de la mujer, solo violencia de género.
porque como es muy aireada por los medios de comunicación, hay gente, encuestados, el 1% de los encuestados, que saben que la violencia de género sí es un problema importante de España, pero no parece que tengan conciencia de que el resto de problemas familiares que aquí están englobados bajo el ítem problemas de la mujer tengan presencia pública, solo privada. Ya sabéis, el eslogan de lo personal es político. Aquí tenemos dos agendas, la personal y la política pública en el sentido que es la de los ciudadanos. Bueno, pues violencia de género sí es un problema público, aparece en el puesto número 20 en la violencia en la agenda pública, y también es un problema personal junto con otros problemas de la mujer, puesto que figura en la agenda personal de los ciudadanos registrada por los barómetros del CIS, pero solo para el 0,1%. Si vamos, voy a la página siguiente, si vamos a, y supongo que será dándole aquí, no, pues lo damos aquí, aparecerá la página siguiente. No, vamos a ver aquí. Ah, está aquí en la barrita, vale. Sí, no, le doy a la barrita y ya está. Para que esto es, el que os he puesto hasta ahora es el último barómetro del CIS, que es el de junio de este año. Vamos a verlo 6 meses antes para ver si hay cambios, porque claro, la verdad es que los ciudadanos estamos muy sensibilizados por los medios de comunicación y según cómo sean las noticias de televisión, le damos más o menos importancia a los problemas. Entonces, comparemos con 6 meses antes, 6 meses antes, que es diciembre del año 15, y vemos que pasa prácticamente lo mismo. No hay modificaciones en la lista de ranking de problemas, ni en la agenda pública, columna de la izquierda, ni en la agenda personal, problemas que le afectan personalmente, en la columna de la derecha. Vuelve a estar en el puesto número 20 la violencia de género, con 1,2. Veis que 1,2 es un poquitito más de lo que teníamos antes, que era 0,9. ¿Por qué hay más en diciembre que en junio? Bueno, pues porque en diciembre, que está terminando el año, los medios de comunicación están haciendo recuento de las víctimas. Estamos más o menos que el año pasado. Vamos por 56, vamos por 61. Entonces hay más recordatorio porque todos los medios en diciembre van haciendo estos recuentos para terminar el año. Y eso hace que tenga mayor presencia mediática. En la agenda mediática en diciembre tiene más presencia y los ciudadanos al responder a la encuesta del barómetro del CIS pues se acuerdan más de la violencia de género, pero no se modifica el puesto en el ranking, sigue estando relegado al puesto número 20. Sigue sin aparecer problemas de la mujer, o sea, problemas familiares como conciliación, etcétera. Y tenemos que vuelve a aparecer en la agenda privada, en la agenda personal. Violencia de género en el puesto número 26, problemas de la mujer en el puesto número 34, pero con unos porcentajes mínimos. Y esto es lo que me parece a mí preocupante. Digamos que a mí cuando me contratan, entre comillas, para venir a estos sitios, siempre me dicen, ¿tú que eres un poco provocador? Bueno, no es que yo venga a provocaros, sino un poco a alarmaros. Decir, oye, aquí está pasando algo raro. ¿Cómo es posible que aparezcan los problemas relativos a la vulnerabilidad familiar, como violencia de género, problemas de la mujer, etcétera, tengan una presencia tan baja en la agenda pública de los ciudadanos? Tanto en la pública como en la personal. Y además aquí hay una cierta contradicción, porque por otra parte estamos acostumbrados a que en la agenda mediática sí tengan mucho más presencia. Os decía antes que los expertos en comunicación política separan por una parte la agenda política, por otra parte la agenda mediática y por otra parte la agenda pública o de los ciudadanos, lo que nosotros pensamos de nuestro país, ¿no? O de nuestros propios problemas privados, que son lo que he supuesto aquí. Bueno, pues en la agenda mediática estamos acostumbrados a grandes griteríos mediáticos en torno a, acordaros, por ejemplo, en el gobierno anterior del anterior, es decir, el último gobierno de Zapatero, ¿cuántas manifestaciones en la calle hubo sobre el problema del aborto? Que los obispos se manifestaban junto con varios partidos y tomaban en las calles en Madrid, de Colón a Cibeles, y esto la prensa se hacía mucho eco, sobre todo la prensa afín al Partido Popular, etcétera, etcétera, y parecía que, según la agenda mediática, le daban una extraordinaria importancia a un problema familiar como es el del aborto.
O interrupción voluntaria del embarazo. Conciliación, lo mismo. Peleas mediáticas, en cuanto algún opinador dice alguna burrada misógina, antifeminista, enseguida hay una ventolera mediática discutiendo, etcétera, etcétera. O sea que sí que hay bastante, periódicamente, episódicamente, coyunturalmente, aparecen en la agenda mediática temas relativos a la vulnerabilidad familiar. Ya no digamos pues cuando aparecen esas epidemias momentáneas de violencia de género donde se contagia el asesinato y en el plazo de una semana o 2 semanas aparecen 3 o 4 y entonces los medios entran en erupción, sobre todo si son chicas jóvenes y hay violencia, como el caso de las chicas de Alcácer, ¿os acordáis hace años, no? Que todos los medios, como allí ven que hay carnaza, por decir así, pues entonces se lanzan a darle una extraordinaria visibilización. O sea que en la agenda mediática sí tiene presencia, pero bastante episódica. Y en la agenda política, citaba antes Inés, que en la agenda política ha hecho suyo las cuestiones de género y familiares. Yo no lo tengo tan claro. ¿Por qué nos recordamos, y solo pasó hace 3 semanas, en el mes de junio, en la campaña electoral? ¿No os acordáis lo que pasó? Voy a poneros un recorte de prensa. Un recorte de prensa, que es cuando el famoso debate a 4. Aquí tengo algunos recortes de prensa. Un recorte del País, que lo tengo aquí delante. Espero que se me abra. El de la violencia machista no da votos. Un titular del País. La hemeroteca del País cada vez funciona peor, como tantas otras cosas. Pero esto no lo digáis por ahí. Pero el hecho es que el lunes... que el lunes sería, esta noticia es del jueves o por ahí, del 15 de junio. Bueno, pues el lunes no sé qué día, no lo he buscado. El lunes anterior al 15 de junio se produjo el famoso debate a 4 en la campaña electoral del 26J, donde estaba el presidente en funciones, el jefe de la oposición en funciones, el Diablo Cojuelo y Rivera. Y en ese sentido resultó que ninguno citó temas de género, excepto Iglesias y Sánchez, que hablaron durante un minutito de conciliación, porque se lo preguntó la periodista Blanco, que si no, ni eso. Entonces, no está nada claro que la agenda política le preste atención a las cuestiones de género, familiares o a los problemas de la mujer. Ya digo, en la campaña electoral brillaron por su ausencia. Cuando se les preguntó explícitamente por la conciliación, solo respondieron, no, por la violencia de género, solo respondieron, sobre los planes de conciliación solo respondieron, ya digo, Iglesias y Sánchez. Los otros dos ni lo citaron. No tenían nada que decir al respecto. No parece que forme parte de la agenda política real, no la de los programas, que allí figura evidentemente, sino en la lucha política real, no parece que formen parte. Quiero decir que es que si bien en la agenda mediática episódicamente aparecen grandes trifulcas mediáticas o por lo menos noticias y agrios debates sobre cuestiones familiares, como por ejemplo la custodia compartida, etcétera, etcétera, bueno, por no hablar los divorcios o adulterios de los famosos, que eso sí que hay toneladas de horas de televisión dedicadas a adulterios de los famosos, etcétera, etcétera. Esa clase de problemas familiares, entre muchísimas comillas, sí que parece que tiene mucha presencia mediática, ¿no? Pero ni en la agenda pública ni en la agenda política parece que tengan una presencia real. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que yo pienso que hay una invisibilidad relativa de los problemas familiares en España. Porque si bien aparecen de vez en cuando en la agenda mediática y si bien en la agenda política oficial figuran en los programas, aunque no en los debates reales, sin embargo no logran acceder a la agenda pública, a la conciencia de la ciudadanía. La ciudadanía parece que no se entera de que tenemos graves problemas familiares y vive, no digo en la inopia, pero vive en condiciones de invisibilidad relativa
de los problemas familiares que objetivamente existen en nuestro país y que además sí aparecen en los medios, porque no solo aparecen escándalos, sino que también aparecen informaciones bien contrastadas muchas veces en nuestros medios de comunicación, haciendo hincapié en la desigualdad de género, la discriminación salarial, los problemas de conciliar trabajo y maternidad, etcétera, etcétera. Sí aparecen en los medios, pero parece que no le llega a la ciudadanía, como si le resbalase a la ciudadanía. Voy a poner aquí, además, otro recorte de prensa. Bueno, esto es una macroencuesta europea. Es exclusivamente sobre el problema más significativo, no más significativo, de mayor impacto mediático, que es el de la violencia de género. Afortunadamente afecta a una minoría de mujeres, no a la mayoría de las mujeres, porque hay otros problemas que por la extensión de lo que afectan a, por ejemplo, la desigualdad, afecta a la totalidad de las mujeres y sin embargo no tiene mucha presencia. Bueno, no nos vayamos por las ramas. Aquí hay un cuadro, que este es el que quiero. Esto es una encuesta realizada por una oficina de la Unión Europea. La última macroencuesta han hecho hasta ahora 3, si no recuerdo mal. Esta, la última, es del año 14 y la oficina que la hace es la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y hay 2 preguntas aquí. Dice, ¿ha sufrido violencia de género? O bien esta otra, en general, ¿es común la violencia de género contra las mujeres? Y hay una cosa muy bonita para ver esta encuesta, que es que veis que los países que mayor incidencia de la violencia de género tienen, con los escandinavos en cabeza, como se sabe, por ejemplo Dinamarca y Finlandia, son sin embargo lo que les parece menos común, que están aquí abajo, están detrás. En cambio, aquellos que tienen menor presencia, como por ejemplo España, son aquellos en los que les parece más normal. Esto luego le sacaré mucha punta. Pero quiero decir que veáis, para que el 33% de las europeas dicen que han sufrido violencia de género. Solo el 22% de las españolas dicen que han sufrido violencia de género. El 22%. Tener en cuenta que la encuesta de opinión pública que hemos visto antes, en la agenda personal que les afectaba personalmente, solo el 0,1 de los ciudadanos españoles, que son hombres y mujeres, pues digamos que sería el 0,05 las mujeres. Esto se compadece muy mal, porque estas 22 que dicen en la encuesta europea que han sufrido violencia de género, deberían decir en su agenda personal que sí les parece un problema importante. O sea que esto significa la invisibilidad relativa a la que me refería yo antes, que es que la incidencia real es muy superior a la visibilidad relativa que tiene, al grado de percepción, tanto pública como privada, que os he puesto en el barómetro anterior. Porque nada menos que un 22% de las españolas contestan que han sufrido violencia de género. Ya sé que es menos. La explicación, una de las explicaciones de por qué hay tanta diferencia entre los países del sur, que por ser latinos parecería que tendrían que tener más violencia de género, frente a los escandinavos, que por ser luteranos y estas cosas, y muy modernos y muy igualitarios, y con muy potente estado del bienestar, deberían tener menos, son más igualitarios por razones de género, es que las españolas infravaloran la violencia de género que sufren. Es decir, cuando su novio les coge el móvil, no creen que es violencia de género. Una danesa sabe que si su novio le coge el móvil, eso es violencia de género. Una chica española o italiana no lo sabe. Vamos, no lo sabe. Le parece, no le gusta, pero no lo llama, no lo percibe como violencia de género. Le parece que es normal y dice, claro, es que mi novio es muy celoso, me quiere tanto, entonces no lo entiende como violencia de género. En cambio, las chicas danesas, todas saben que eso es micromachismo, como que su novio la quiera controlar, eso es sufrir violencia de género. Por eso en la encuesta de género, siempre las nórdicas, que son mucho más conscientes de la desigualdad de género. ¿Por qué? Porque son las más igualitarias, han conquistado los mayores niveles de igualdad de género respecto al resto de Europa. Bueno, pues son mucho más celosas de su independencia y libertad personal y por eso son más conscientes cuando sufren ataques de violencia de género. Pero lo que me interesa a mí de ver de esto es que esta cifra del 22% de las españolas frente al 33% de las europeas que sí han sufrido violencia de género, pero sin embargo, cuando se les pregunta cuáles son los problemas de nuestro país, no les parece importante ni siquiera a nivel personal la violencia de género.
Solo el 1% de los ciudadanos españoles consideran que la violencia de género es un problema público y solo el 0,1% de las mujeres, según las cifras que veíamos antes, tengo aquí, solo el 0,1%, consideran que la violencia de género les afecta personalmente. O sea que hay algo que no funciona. No funciona la violencia de género real, la objetiva, que podemos medirla por esto, con la que percibe la opinión pública. Tanto la publicada como la pública, por decir así. Entonces, el resto de mi intervención voy a tratar de buscar razones, causas, factores que expliquen esta distorsión. ¿Por qué hay tanta diferencia? Tanta diferencia entre los problemas familiares reales que estaréis viendo en el curso a lo largo de estos 3 días y la percepción que de ellos tiene la opinión pública, la ciudadanía española, tanto en cuanto problema nacional como en el otro. Bueno, entonces voy en esas razones que explican esta distorsión, este contraste entre una cosa y otra, pues lo clasificaré en 3 tipos. Que por una parte, factores técnicos, esto se puede explicar por razones técnicas. Luego, factores culturales y por último, factores políticos. Entonces, tenemos papelerías para... Bueno, hay 2 razones técnicas que lo pueden explicar, que es cómo se fabrican los barómetros de opinión. Vamos otra vez a lo de antes. Ay, si me voy aquí, si lo dejo aquí, ¿estará presente? No, lo de antes. Para poner el... Aquí está. Bueno, para obtener uno como este de aquí, un barómetro del CIS, la lista de problemas que afectan a España, y esto es una metodología que no se inventa el CIS, sino que es común a todos los barómetros que se hacen desde que esta técnica de análisis de la agenda pública, política, etcétera, en este caso la pública, se inició en Estados Unidos en los años 40. Se le pregunta al encuestado, ¿cuál usted cree que son los 3 problemas más importantes? Solo los 3 primeros. Se les podría preguntar cuál cree usted que son los 5 problemas más importantes o los 10 problemas más importantes de nuestro país. Pero por simplificar algo que ya es de por sí suficientemente complejo, solo se les pregunta los 3 más importantes. Esto es una explicación suficiente para que la gente, al decir, bueno, la violencia de género ¿es importante o no? Dice, bueno, es importante, pero no tanto como otros, por decir así, ¿no? Entonces, que al tener que reducir a solo 3 los encuestados los problemas de su país, pues no es que se olviden, es que les parece que hay otros más urgentes o más importantes o más decisivos o más sangrantes, yo qué sé. Y más está mal empleado el adjetivo sangrantes. Y en ese caso, esto es un defecto de fábrica de este tipo de barómetros. Que para que fuese más real la opinión sobre los problemas de nuestro país con los problemas reales, habría que preguntar no cuáles son los 3 problemas más importantes, sino, por ejemplo, los 10 problemas más importantes. Y luego ponderarlos con algún factor de orden de importancia y así establecer el promedio. Porque de estos 3 problemas más importantes luego se agregan y sale la lista esta de los problemas, el ranking, que se hace como único. Esto es una de las razones más importantes que explican esta distorsión entre el problema real, los problemas familiares reales y los problemas familiares percibidos, que son invisibles. Son invisibles porque no entran a formar parte de esos 3 problemas más importantes que se les plantea a los encuestados. Esta es la primera explicación técnica, muy importante. Luego, al final, al debate, podemos entrar a discutir de todos los factores que os voy a poner, cuáles os parecen los más importantes y cuáles los menos importantes. El siguiente factor también es técnico, o la siguiente razón que explica esta distorsión también es técnico, y es un elemento que es el contraste entre la agenda pública, columna de la izquierda, y la agenda personal, columna de la derecha, que es lo que llaman los problemas obstructivos o no obstructivos. En inglés, obtrusive o unobtrusive. No obstructivos, es que no hay traducción literal. Obstrusive significa cercano, próximo, familiar, entrometido. Los problemas obtrusive son aquellos que te conciernen en tu entorno más inmediato. Por ejemplo, cuando tienes hijos adolescentes,
la violencia, no, el acoso escolar te preocupa mucho, porque en tu entorno más inmediato, tus propios hijos, allí estás viéndolo. Yo tuve que rescatar a mi hija de una manada de compañeros de clase que la estaban acosando y pegando físicamente. La tuve que sacar y llevarla de allí. Entonces, en ese momento, te preocupan mucho esos problemas, ¿no? Esos son los problemas que se llaman obtrusive, que significa que son propios, cercanos, entrometidos, sería una traducción literal de obtrusive. Y luego están los unobtrusive, que son los ajenos, los distantes, aquellos que no forman parte de tu experiencia cotidiana, es decir, que no te conciernen. Y entonces, en esta diferencia entre los problemas que consideras ajenos, lejanos y que no te conciernen, frente a aquellos otros que te están agrediendo en tus propias carnes o las de los que te rodean, esta es otra de las explicaciones de por qué solo son citadas la violencia de género u otros problemas familiares como formando parte de la agenda pública solo cuando son obtrusive, es decir, cuando afectan personal o contextualmente a los encuestados, y no cuando los consideran como algo, pues la violencia de género, pues sí, es un problema pero bueno, es como otros muchos, ¿no? Lo ven como algo que al no concernirle personalmente lo deja un poco en la lejanía. Este sería el segundo factor. Y luego iríamos ya al segundo factor técnico. Voy a hacer muy pocos factores, por falta de tiempo también, ¿no? Y iríamos entonces a los factores culturales. El primer factor cultural, este es quizá uno de los más importantes, tal como yo lo veo, y es lo que un conocido sociólogo francés, Pierre Bourdieu, llamó la dominación simbólica. Y es el que los problemas pasen a considerarse como algo lógico, natural y necesario, como algo normal. Dice, es normal, aquellas sociedades en que piensan que es normal que los maridos peguen a sus mujeres, no lo ven como un problema, porque les parece que es algo normal, cotidiano. Vamos pues, fijaos, otra vez, a ver si esta vez se deja, y si no, a ver si recuerdo lo que este chico me ha hecho antes, lo del 22% de las españolas. Allí le tenía que dar a este enlace, ¿no? Y se me abrirá. Ahí está, muy bien. ¿Ves? Hasta yo soy capaz de aprender. Vamos a ver aquí otra vez, porque esto para la dominación simbólica es muy importante. El que consideres algo problemático, cuando te hace la lista, que es algo que no debería existir. Es algo que te parece algo excepcional, algo que te parece fuera de lo común, algo indignante, escandaloso. Esto está dando vueltas, pero no se me abre. ¿Y por qué? Pues aquí ya no es el recorte del país, sino, bueno, sí, será. Es que en esa parte de la encuesta venía una cosa, pues nos hemos fijado en la parte de arriba, que la pregunta era, ¿has sufrido violencia de género? Y la de abajo era, ¿es común la violencia contra las mujeres en tu país? Allí hay una cosa muy bonita, pero si se abre esto lo veremos, que es que aquellos países que menos puntúan en donde las encuestadas, en este caso eran mujeres, en menor grado afirman que han sufrido violencia de género, son significativa y paradójicamente los mismos países donde consideran que es algo común, lo cual es contradictorio. Dice, ¿en tu país la violencia de género es común? Sí, muy común. ¿Y tú la has sufrido? No. Entonces esta diferencia es muy significativa. Aquí abajo. Esa contradicción que os decía antes, en la figura de arriba, esto es donde las encuestadas afirman que han sufrido en el pasado violencia de género. Y veis que los países nórdicos están a la izquierda, los que más han sufrido, y los países latinos, los del sur, a la derecha, los que menos han sufrido. Pero se invierten los papeles a la pregunta. En general, ¿es común en su país la violencia contra las mujeres? Y allí aquellos que habían dicho, como España, que están inferiores a la media, son sin embargo donde afirman que es común en su país, de una forma superior a la media.
Esto es lo que explica la famosa teoría de la dominación simbólica de Pierre Bourdieu, que a nuestros alumnos les preocupa mucho porque es algo más o menos metafísico, esotérico, porque no es fácil de entender a don Pierre Bourdieu, que consiste en la famosa naturalización del problema. Cuando el problema te parece algo normal y corriente, es normal, es común, es habitual, no es nada excepcional el que los hombres le peguen a las mujeres o les agredan o les acosen o les hagan micromachismos, etcétera, etcétera. Porque aquellos países del sur, latinos, donde dicen que es más común la violencia, sin embargo luego afirman que la han sufrido menos que los otros. ¿Por qué? Porque la naturalizan. Como les parece algo común, no lo citan como un problema de su país. Dice, esto es normal, esto es como ya sabéis en lo que te cuentan en las facultades de periodismo, bueno, no lo cuentan, pero en fin es un dicho. No es noticia que el perro le muerda a un hombre o a una mujer. Lo que sí es noticia es que una mujer le muerda a un perro. Bueno, pues es poca noticia que los novios acosen a sus novias en los países latinos, porque es lo normal, lo común, todos los chicos lo hacen. Entonces no lo ven como algo problemático porque les parece normal y corriente, casi lógico y necesario. Así se comportan los novios en el sur. En cambio, a las nórdicas eso les parece anormal, excepcional, problemático. Esto es un problema que hay que resolver, pero en el sur no nos parece que sea un problema a resolver. Así son las cosas. Esa es la percepción cultural. Eso lo llama dominación simbólica, que es la naturalización de un problema que parece que no tiene alternativa. Dice, o sea que no es problema, porque así son las cosas. Siempre ha sido así y siempre será así. Esto es quizá uno de los factores más que mejor explican para mí esta distorsión entre el problema real, por ejemplo, el problema real de la violencia de género, y el problema percibido. Sí, es verdad que hay unos cuantos locos que les pegan o matan a sus mujeres, pero bueno, siempre ha pasado más o menos así son las cosas, ¿qué se le va a hacer? Esto es típico de nuestros países, así somos los españoles o los latinos, sangre caliente, yo qué sé, ¿no? Los famosos crímenes pasionales, les parece algo común. Es decir, no les parece algo excepcional, problemático, que deba exigir intervenciones especiales. ¿Veis a qué me refiero, no? Esto es una de las razones, os decía que había dos razones técnicas que hemos citado, también hay dos razones culturales. Una de ellas es esta, la naturalización de los problemas, el que se vean como algo normal y, por tanto, no suficientemente problemático como para citarlo entre los tres problemas más importantes de nuestro país, ¿no? Pero hay otro problema más grave, y esto ya podemos olvidarnos de las figuras, y así terminaremos con los fallos, las interrupciones técnicas, que también es cultural, y es que aparte de este problema, de que gran parte de los problemas familiares están naturalizados o normalizados, por ejemplo, el que las mujeres tengan que conciliar el trabajo con la maternidad, cosa que no se pide a los varones que concilien el trabajo con su paternidad. No se les pide porque eso sí les parecería un problema, pero como es normal el que las mujeres se dediquen a la maternidad, pues entonces se naturaliza el hecho de que las mujeres tengan que dedicarse a la crianza, a la responsabilidad de la maternidad. Y por tanto se relativiza bastante o se invisibiliza bastante la cuestión de la conciliación, porque les parece que es normal que las mujeres tengan que dedicarse al trabajo doméstico, a la responsabilidad de la crianza. Pero además de este elemento de la naturalización o no problematización de cuestiones que objetivamente son problemáticas, aparece otro fenómeno que es ya mucho más reciente y que una conocida feminista estadounidense, Susan Faludi, denominó el backlash, la reacción, el culatazo, que es que conforme avanzan las conquistas femeninas de mayores cotas de igualdad en todos los aspectos de la vida pública, la escolaridad, el empleo, la presencia en organizaciones políticas, etcétera, etcétera, aparecen resistencias masculinas. Aparecen resistencias masculinas en forma de, por ejemplo, toda esa cultura neomisógina
que muchos opinadores masculinos de mi propio periódico, está lleno de ellos, pues que no hacen más que criticar el excesivo victimismo femenino. Y entonces esta nueva, por decir así, corriente cultural que cuestiona el victimismo femenino contribuye mucho a relativizar e invisibilizar los problemas. Dice, eso del problema de la violencia de género, eso es una exageración de las feministas. Dicen estos neomisóginos. Y no solo eso, sino casi todos los demás problemas familiares. Hay una corriente de opinión no tan minoritaria como podría parecer a primera vista, esos tíos que salen por la tele diciendo yo es que soy políticamente incorrecto y voy a decir que esto no me creo lo de la violencia de género, todos son denuncias falsas y además es que ellas se la habrán buscado, etcétera, etcétera. Las verdaderas víctimas son ellos y por eso a veces explotan. Es muy común ese tipo de opiniones, de corrientes, que socavan la credibilidad de los problemas familiares porque lo atribuyen al victimismo femenino. Entonces resulta que estos dos elementos hacen que los problemas familiares sean mucho más invisibles de lo que deberían serlo. Por una parte, porque esos problemas parecen algo común y corriente, normal, lógico y necesario, natural. Y por otra parte, porque se piensan que son exageraciones de las feministas, o de los medios de comunicación, o de los partidos políticos, que les interesa simpatizar o sumarse a las causas feministas. Por ejemplo, en el recorte este que os he sacado antes, que estaba por allí, sobre el debate a 4, pues el propio Miguel Lorente, que vendrá luego a hablar, pues comentaba que es que cada vez es más difícil enfrentarse a esa corriente de opinión, que no se toma en serio las cifras de violencia de género o el resto de problemas familiares y que está crecientemente de moda desacreditar la importancia de los problemas familiares de los que hace bandera el feminismo. Ya no digamos lo de desacreditar a las feministas como feminazis, etcétera, etcétera. Pero aparte de los extremos más sangrantes, esto otro es mucho más insidioso. Esto hace que el público normal y corriente, muchísimas mujeres españolas, digamos, no politizadas y mal informadas, pueden pensar que puede que sea verdad, que el feminismo exagera, que no hay para tanto, que puede que haya violencia, puede que haya problemas, pero siempre ha habido, es algo normal y corriente, que tampoco hay que exagerar, y que, bueno, pues que hay otros problemas más importantes, que ya se encargarán las autoridades de resolverlos, sean los jueces, los médicos, los servicios sociales, y que yo no me siento concernida. Haya películas la que tenga problemas, ¿no? Porque yo lo que no quiero es hacerme eco de esta especie de campañas escandalosas de las feministas que no quieren más que chan, 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 ¿no? Este es un factor muy grave porque cuanto más asciende la igualdad de género, más asciende también la reacción masculina contra la igualdad de género. El resentimiento, que es la palabra que hay que, yo creo que traducir, lo de Backlash, la mejor traducción sería resentimiento. Esa cultura de resentimiento contra la igualdad de la mujer que desacredita la importancia de los problemas familiares que afectan a las mujeres. Es decir, son chorradas de tías. Y eso no es importante. Lo importante que es los machos pegándose en el debate a 4 y allí las tías sobran. Les ponemos otro debate y que discutan entre ellas, que se tiren de los pelos ellas. En otro debate solo para chicas. Mientras nuestros líderes se parten la cara hablando de lo serio, lo importante. No aparece para nada los problemas familiares. Entonces, entre esos dos factores culturales, la normalización de los problemas familiares, que la familia siempre tiene problemas, y el resentimiento masculino que desacredita a quien se atreve a decir que hay problemas familiares y hay problemas de género, pues resulta que el común de la población se desentiende. Dice, no me siento concernido. Esto de no me siento concernido, volvemos a la explicación técnica del obtrusive y un obtrusive. Dice, no me afecta, no me atañe
Esto le atañe a las feministas o a las feminazis, allá ellas, allá películas. Una frase muy española, allá películas, esto para las películas, pero no para mí. Para mí lo importante es, pues eso, la economía, el gobierno. Curiosamente no os habréis fijado, me olvidé citarlo, no lo vuelvo a poner porque es un lío esto de aquí tenía que haberlo traído de otra forma. Bueno, pues que uno de los problemas muchísimo más importantes en la encuesta, en el barómetro de junio, es la falta de gobierno. Bueno, como vamos a ponerlo, porque como ya no me sirve para nada, lo olvido, pues vamos a ponerlo y para que veáis una cosa sangrante. Este ya es más fácil porque es el de arriba. En el de diciembre no, entonces todavía no, porque era la primera vez que estábamos sin gobierno. Ahora es la por segunda y pronto iremos a la tercera, ¿sabéis? Así que vamos a dónde está la falta de gobierno. Mirad, noveno problema. El noveno problema, en el último barómetro de junio, la falta de gobierno. Está justo después de la precariedad laboral. El noveno, fijaos, de entre eso y la violencia de género. Y en el problema personal, puede que incluso hay gente que dice que le afecta personalmente. A ver, ya sería mucho decir. Yo creo que no. No lo he visto. No, ¿verdad? No está allí, ¿verdad? Yo creo que no. A ver, no está. Bueno, es lógico que no esté, porque te parece un problema de tu país. Aspirar a que le nombraran. Sí que está, el 14, la falta de gobierno, míralo. Sí. La gente está preocupada en su vida personal, en su vida privada por la falta de gobierno, porque Mariano está sin funciones. Al revés, hombre, por favor, es una cosa curiosa. Bueno, estábamos ya había dado 2 razones técnicas y 2 razones culturales. Me queda una más y con eso termino ya porque ya he llegado al límite de mi tiempo. ¿Qué son las razones políticas? Que esto es un poco más lo que me interesa a mí, la que yo propondría como mía. No digo que sea la más importante, cuidado, pero la que no suele citarse y que me parece a mí que es muy significativa. Que es que lo que más ha hecho por desacreditar o por restarle visibilidad a la importancia de los problemas familiares, problemas de género, problemas de las mujeres, violencia, etcétera, etcétera, es su excesiva politización. Es que en estos parámetros como este, el tercero, en el cuarto, es la clase política. Los españoles tenemos una imagen de nuestros políticos y nuestros partidos pésima, de las peores de Europa. Nos parece que son personas despreciables. Lo que pasa es que son un mal necesario. No se puede vivir sin políticos en democracia, sin políticos y sin partidos, pero nos parecen despreciables. Y consideramos que todas las cosas que dicen son mentira, que no te puedes tomar en serio, porque lo hacen exclusivamente para luchar por el poder. Cuando estás en la oposición, recurres a lo que sea para socavar al gobierno. Y cuando estás en el gobierno, recurres a lo que sea con tal de legitimarte. Entonces, la ciudadanía media considera que gran parte de los problemas familiares de género o de la mujer pues son armas arrojadizas que utilizan los partidos políticos para atacarse en todo. Por ejemplo, cuando Zapatero presidía el gobierno, el PP recurría sistemáticamente al aborto para sacar a sus masas a la calle para atacar a Zapatero. Luego, en cuanto llegó al gobierno, se olvidó del aborto. No se lo tomaba en serio. Era simplemente un arma arrojadiza para atacar al gobierno, a su adversario. Y luego, al llegar allí, y eso que dijo en su programa, cambiaremos la ley, no lo hicieron. De hecho, Gallardón se propuso intentarlo y Mariano no le dejó. Es decir, que no se lo toman en serio ellos, nuestros políticos. Dicen que van a hacer esto, lo otro y lo de más allá, porque creen que es para luchar contra el contrario, pero luego hacen lo que les conviene. Y esto hace que la ciudadanía no pueda creerse la argumentación de los políticos. Y eso sucede no solo, ya digo, cuando el partido de la oposición utiliza los problemas para atacar al gobierno de turno, sino también cuando el gobierno de turno genera leyes para autolegitimarse. Por ejemplo, las leyes de género que realizó Zapatero, en los gobiernos de Zapatero, como la ley de la violencia de género, etcétera, son leyes que para mucha gente, sobre todo para los no socialistas y mucho más para los antisocialistas, están desacreditadas porque eran leyes politizadas que utilizó Zapatero para
autolegitimarse, para sobornar a las electoras, por decir así, ¿no? Y eso es lo que piensan los que no son votantes socialistas, diciendo es que Zapatero sedujo la capacidad de sus electoras, echándoles montones de leyes de igualdad, de violencia, de tal y cual, para que así le votasen. Pero no hay que tomárselo en serio. Porque estas cosas que hacen los políticos son meras armas arrojadizas o regalos que echas a tus electores para captar su credibilidad. Y eso hace que, como está politizado, porque si los problemas de género, si solo se discutiesen entre expertos y entre afectados y entre organizaciones de la sociedad civil no politizadas, podríamos tomar los problemas con objetividad, con imparcialidad, con sentido de la medida, con ecuanimidad, etc. Pero como está en nuestro país todo politizado, pues una desgracia, que es así como está todo politizado, hace que en cuanto lo toman bajo su cuenta los partidos políticos en un sentido o en otro para enfrentarse al adversario, entonces pierdes la credibilidad de los ciudadanos. Porque los ciudadanos son cada vez más escépticos, no se toman en serio las afirmaciones de nuestros políticos. Y aquí hay una paradoja muy importante, y con eso sí que ya termino. Si es verdad esto que estoy diciendo, que la excesiva politización sectaria, partidista, le resta credibilidad al debate de los problemas familiares, esto hace que ese célebre eslogan de los años 60, de lo personal es político, ¿no? El célebre eslogan de lo personal es político es un eslogan muy paradójico. Es verdad que hay que politizar lo personal, por ejemplo, los problemas familiares, pero hay que politizarlo de buena manera, no politización sectaria, polarizada, como lo que se hace en nuestro país. Porque la polarización sectaria, antagonista, bipolar, te conduce al populismo que la gente sensata se desentiende y resta credibilidad. No me puedo tomar en serio las afirmaciones que hacen estos partidos tan politizados, que lo politizan todo, entonces yo me desconecto, no me lo creo, no le presto crédito. ¿Veis a qué me refiero? Y por tanto, ya digo que aquí hay un problema, si queréis, habría dos politizaciones, igual que dos colesteroles, bueno y malo, habría dos politizaciones. Está bien politizar los problemas, porque no deben estar en la columna de la derecha, en la agenda personal. Hay que llevarlos a la columna de la izquierda. Son problemas públicos, deben formar parte de la agenda pública. Pero politizarlos para bien, con ecuanimidad, con objetividad, con sentido de la medida, con imparcialidad, con independencia del sectarismo partidista. Porque si permites que lo capturen los partidos políticos, hagan suyo estos recursos, estas demandas o estas quejas, como armas arrojadizas contra los adversarios, reducen los debates y los problemas a victimismo populista, y entonces los electores moderados, los ciudadanos moderados, como podamos ser nosotros, pues entonces nos convertimos en cada vez más escépticos. No puedes creer según qué afirmaciones de nuestros políticos, porque la atribuyes no a hechos reales, a problemas reales, sino al puro sectarismo partidista de nuestros políticos. Con lo cual, ya digo que esta sería mi percepción, que no se suele citar, por eso he querido terminar con ella. No digo que sea lo más importante. Entonces, habría quizá que entre estos cinco he citado, dos técnicos, dos culturales y este último, la politización, las 5 razones o factores que explicarían esta distorsión entre la problemática familiar real y la percibida por la ciudadanía, pues yo no sabría cuál es el más importante, pero quizá el que cita el último es el que es el menos atendido, porque es bastante fácil, yo creo, pues de construir, es decir, tratar de eliminar la hojarasca partidista y tratar de ver, investigar y dar a conocer la realidad de las cosas, que es lo que se supone que vais a hacer estos días, donde estoy seguro que no caeréis en populismos partidistas y sectarios, sino que analizaréis la problemática de la vulnerabilidad familiar desde un punto de vista imparcial, objetivo, independiente, etcétera, etcétera. Es decir, como debe ser. Muchas gracias.
Gracias, Enrique. Ahora podemos tener unos minutos si alguien quiere preguntar o hacer alguna sugerencia. Ana María Pérez del Campo. Bueno, yo le felicito por el esfuerzo, ¿no? O sea, usted ha trabajado a fondo el asunto antes de venir aquí a explicarnos lo que ocurre con la invisibilidad del crimen universal de la violencia contra las mujeres. Y todos sus argumentos son de valorar. Pero yo le voy a poner... usted ha citado a una autora que después de Simone de Beauvoir es muy reconocida por las organizaciones y por la gente que imparcialmente examina la problemática de la violencia de género, como es Susan Faludi con Reacción. Y en ese sentido, las estadísticas están muy bien, aquello que afecta a los problemas de España y aquello que te afecta personalmente. Pero fíjese bien que en Latinoamérica, en España, y usted lo ha dicho de alguna manera cuando lo ha explicado, las mujeres y la sociedad en general considera que la violencia de género es una conducta normal. Y siendo una conducta normal, naturalmente no se refleja como importante. Mientras que si nos vamos al norte de Europa, nos encontramos con lo contrario, que se especifica claramente que eso es violencia. Y yo me quiero saltar todo esto porque usted ha hecho, como tenía que hacer, una conferencia muy organizada, pero yo lo voy a llevar a una problemática que quizá aclare un poco el asunto. Aclare un poco el asunto de la violencia de género, de su incidencia familiar, del origen que tiene la familia en el conocimiento y aprendizaje, desde que la historia es historia, de los pueblos, ¿no? Comparemos esto con el racismo en Estados Unidos. El racismo en Estados Unidos, usted lo sabe muy bien, y además últimamente ha habido unos acontecimientos que han trascendido. Si se hacen las mismas encuestas que aquí con el sexismo, nos van a dar unos resultados semejantes. O sea, que el americano considera que no hay racismo, que bueno, que son cosas contadas, que bueno, que muchas veces son las provocaciones de los negros hacia los blancos, claro, porque aquel que le pegó un tiro es que creía que llevaba una pistola. Y entonces yo esto lo llevo al tema de que desde el poder dominante no se quiere acabar ni con el sexismo ni con el racismo. ¿Y por qué no se quiere acabar con estas dos cosas? Porque eso supondría un cambio esencial en la vida de los pueblos. Estaríamos hablando de una relación de igualdad. Y de igualdad, que no quiere decir identidad, quiere decir igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo con la capacidad de cada cual. Por lo tanto, esta es una problemática que trasciende, porque fíjese usted ha dicho una cosa que es muy importante, que ya lo decía Susan Faludi, respecto a la reacción. En cuanto tú das un paso adelante, en cuanto parece que avanzas en el terreno, se produce una reacción. Y en España se ha producido una reacción. ¿Cuándo se ha producido una reacción? Cuando realmente las mujeres convencimos al presidente, al que fue luego presidente del gobierno, de que había que hacer una ley de igualdad. Y planteamos una ley de igualdad
de medidas contra la violencia de género, la de 2004. Sin embargo, la ley se hizo y no ha servido para mucho. ¿Por qué no ha servido para mucho? Por la falta de credibilidad general que se da. Y a pesar de que nosotros fuimos al Consejo General del Poder Judicial para decirle, ustedes que no son en principio una institución que despierte desconfianza, hagan por favor un estudio a través de Fiscalía acerca de las denuncias falsas que se dice que cometen las mujeres. Y efectivamente Fiscalía lo hizo. Y efectivamente se demostró que el 0,01 en todo caso podía ser. Es decir, que era el delito que menos denuncias falsas ponía de todos los delitos existentes en el país. ¿Sirvió para algo? No sirvió para nada. Porque la falta de credibilidad se consigue diciendo no es cierto, no es cierto. Son victimistas. O sea, la reiteración, la negación de la evidencia una y otra vez repetida la convierte en cierto. Por lo tanto, eso ha dado lugar, por ejemplo, a que Naciones Unidas interviniera y mandara una recomendación a este país, usted seguro que la tiene, ¿verdad?, explicándole en la parte que concierne a lo general que los jueces deberían tener formación obligatoria en violencia de género. Formación obligatoria en violencia de género. Los jueces y todos aquellos llamados a intervenir en la administración de justicia a la hora de juzgar. Es decir, abogados, es decir, fiscalías, es decir, todas aquellas personas que van a definir si ha habido o no ha habido violencia de género. La realidad es que en este país, a día de hoy, la historia de la violencia de género deja muchísimo que desear. Pero no es una casualidad, es una intención política, es una intención del poder dominante, es una intención de que no cambie nada para que todo siga igual. Somos iguales, pero vamos a intentar evitar que eso se convierta en algo cierto. Lo mismo se podría decir, y la prueba la hemos tenido cuando Obama ha tenido que salir disparado para su país con el tema del racismo. Muchas gracias. Sociológicamente perfecto y me ha encantado, porque considero que la sociología es una ciencia. Esto no está puesto, pero se me oye bien. Yo considero que la sociología es imprescindible para la vida. Casi si hubiese aquí una filósofa diría que disparate, ¿no? Pero sí, la sociología muy bien, y el estudio sociológico que nos ha expuesto me parece extraordinario. Además, a mí me ha parecido incluso, bueno, pues ameno, divertido y muy bien, ¿no? Claro que yo ahí me he quedado un poco pillada porque, estando totalmente de acuerdo, no podemos, creo, a las más jóvenes de la sala dejarlas que se vayan con la impresión que no tenemos ninguna mujer ni ningún varón en ningún partido político que se crea los derechos de las mujeres. Yo creo que sí, que hay mujeres y varones en política que se lo creen. Lo que sí es verdad es que cuando llegan a ese grupo humano que se llaman partidos políticos, pues para mantenerse o para ver si se puede hacer un poquito más, arbitran medidas para anular la vida de las mujeres. Pero está claro que no llegamos a la situación de 53 crímenes hoy
que no pase nada en este país, no porque... Esto sigue sin funcionar, ¿no? Ah, funciona, bueno. No porque los partidos, al final de la conferencia, dicen, bueno, pues como este lo ha hecho, yo ahora que estoy en la oposición, pues digo que esto no vale para nada. Yo creo que es que no se lo creen. Yo creo que no existe el neomachismo. Yo creo que la historia de la humanidad está empapada en un machismo y un sexismo tremendo, que no hemos conseguido en los siglos de historia que tiene la humanidad, que las mujeres tengamos los mismos derechos, no igualdad, lo de la igualdad es otra cosa, tengamos los mismos derechos que los varones, y no los tenemos. Claro está que, por ejemplo, en la universidad las catedráticas solo son un 13%, las directoras de cine es un 7%, las mujeres en España, aún teniendo una ley de igualdad, no llegamos al 37% en el Congreso, en el Consejo General del Poder Judicial ya, ¿qué vamos a decir? En la RAE ya ahora dicen, pues todas y todos ni hablar. Aquí todos porque es el masculino neutro. Eso es una gran patraña, profesor. A mí me gustaría ya en 2016 que hombres pensantes, como el que hoy nos ha impartido esta conferencia, sociólogas como tenemos en la mesa, mujeres como Ana María Pérez del Campo, desentrañemos toda esa patraña que tenemos y digamos al mundo que es que no se creen los derechos, igual que lo ha dicho Ana María, con el tema racial. Lo que ocurre es que en el tema racial están mujeres y varones y entonces se tiran a la calle y están los tiros porque el feminismo ha hecho toda su lucha sin armas y sin sangre. Hemos llegado aquí gracias a mujeres que han dado sus vidas, ahí están las sufragíes, ahí está mismamente en este país Lidia Falcón cuando se presenta con su partido feminista, y yo estoy segura que Lidia no hacía políticas para ver si contrarrestaba al otro, no. Ahí había una intención clara, como con Zapatero creo que hubo una intención clara de que las mujeres avanzásemos. Pero si nos encontramos no con el neomachismo, sino con el machismo y el sexismo más rancio que puede tener la derecha, que puede tener los partidos conservadores, pues las mujeres retrocedemos. Pero me gustaría incidir en lo que es la educación, en lo que es la historia de la humanidad, porque solo que los partidos se tiren unos a otros y que ahora los nuevos machismos a las feministas nos digan neofeministas, creo que ahí nos estamos perdiendo un poco, y los árboles no nos dejan ver el bosque. Y no nos dejan ver el bosque en cuanto, por ejemplo, cuando dicen el paro, pero no dicen, nos preocupa que en este país haya cientos de miles de familias monomarentales que su hijo y su hija no pueden desayunar porque sus madres tienen salarios de 400 euros, con la misma categoría profesional que tiene otro señor, pero como es padre de familia, pues sí su trabajo se le reconoce y se le pagan 1.000 o 1.200 euros, mientras que a la otra 400 euros. Yo creo que hay que poner eso encima de la mesa. Una pregunta breve. Solamente quería preguntarle si piensa usted que se está produciendo ya la invisibilidad ahora dentro de lo que es la violencia filioparental y también dentro de lo que es la violencia entre jóvenes, violencia de género entre jóvenes. Sí, ahora. Ahora sí. Rafaela, que no es cuestión de elegir entre paleomachismo y neomachismo, porque los dos actúan. Pero que son diferentes, porque no es lo mismo dominar a mujeres que no tienen presencia pública ninguna, que están encerradas en la esfera doméstica, como hacía el paleomachismo, que dominar a mujeres que ya tienen presencia pública
en la economía, la empresa, las administraciones públicas, la judicatura, etcétera, etcétera. Allí se hace de una forma mucho más insidiosa, mucho más malévola, si se quiere así, más retorcida, que es la del neomachismo. De todas maneras, yo querría hacer ver que el problema no está tanto ni en el paleomachismo, ni en el neomachismo, sino en el común de la ciudadanía, hombres y mujeres, que sin ser machistas ni neomachistas, sin embargo, son reacios a prestar crédito a las legítimas reivindicaciones no solo de las feministas, sino de otros militantes, como pueden ser del movimiento LGTB o de cualquier defensores de víctimas de las vulnerabilidades familiares. Porque como el debate público español, no solo el español, pero el español en nuestro caso, está tan corrompido por su excesiva politización sectaria, el ciudadano común, al margen de paleomachistas y neomachistas, es crecientemente escéptico y no presta crédito o pone en tela de juicio o no se toman del todo en serio las afirmaciones que se hacen en la esfera pública española. Y eso es lo que habría que combatir. Vamos, combatir. No combatir, que es una palabra muy machista, la de combatir, con las armas en la mano y tal y cual, ¿no? Sino neutralizar, desactivar, por decir así. Ojalá chicos y chicas jóvenes, chicas y chicos jóvenes, empezasen a tener capacidad de enfrentarse a los problemas por sí mismos sin prestar crédito ni tampoco descrédito a las afirmaciones populistas, partidistas, sectarias que hacen unos y otros, y que no se dejen engañar, ni por, ya digo, ni por los populistas de un lado ni por los de otro, que eso es un poco difícil. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene el feminismo es que las chicas normales pues son un poco reacias. Yo que llevo muchos años dando en la asignatura esta agenda de género, pues resulta que solo vienen chicas feministas y poco más, y el resto les suena decir horror, rollo feminista, no quiero saber nada. Y las otras son normales. Pero quiero decir que eso que habría que... ¿Cómo logramos depurar el debate público en España? Para lograr que los ciudadanos atiendan a razones y no las descalifiquen cualquier razón diciendo ya están estos tíos que me quieren comer el coco con esto o con otro. No quiero saber nada. Y así salen barómetros como los que salen, con invisibilidad de los problemas reales. Y ese es un problema que hay que resolver, la falta de visibilidad real. Y que en parte yo lo que venía a denunciar es que esa falta de visibilidad, en parte, solo en parte, hay muchas otras razones, es culpa de que aquí el debate público está tan politizado sectariamente que la ciudadanía normal no presta crédito al griterío. Muy bien, muchas gracias a todos. Ahora tenemos 5 minutos de pausa porque vamos con el calendario, con el horario un poco ajustado. Y dentro de 5 minutos empezamos la siguiente ponencia. Gracias, Enrique.